¿Cómo estamos con respecto a la visión ortomolecular de la medicina? La práctica ortomolecular. Si me puede mostrar, por favor, quién tiene lecturas hechas, quién ha avanzado en esta descripción que se corresponde con la medicina ortomolecular. ¿Uno por acá? ¿Alguien más? ¿Quién más? Levanten un poquito. Ok. A ver, right. Bien. Bueno, es una manera, esto es un término que propuso Linus Pauling, 2 veces premio Nobel. Y como bien él dijo, a falta de uno mejor. Pero estaba más que complacido si alguien proponía un término diferente. Bueno, veamos de qué estamos hablando en este caso. Este señor fue el primero que describió una enfermedad estrictamente molecular, ¿no? La ciclemia. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Lo interesante es que es su penetrante visión acerca de la influencia de la concentración de las moléculas de los tejidos, dio como resultado lo siguiente. En particular en psiquiatría fue su primer abordaje, es el entorno molecular de la mente. La idea surge, piense que esto en los años 60, el paper primario, que es una de las lecturas obligatorias de este módulo, obligatorias en el sentido más compasivo del término, o sea, cuando dice tenés que ver tal película. ¿Cómo? Recomendable. Claro, o sea, pero es enfáticamente recomendable, gracias. Es el paper inicial, tengo que ver si encontramos una versión al español. Se llama Psiquiatría ortomolecular, variar las concentraciones de las moléculas normalmente presentes en el tejido cerebral es capaz de optimizar la salud. Y bueno, claramente, él se basaba por ejemplo, en experiencias con el glutamato y otras sustancias que obviamente son neurotransmisoras. Ciertas sustancias, llamadas en su momento psicotomiméticos, como el LSD y otros, mostraban de manera rotunda la enorme importancia la enorme influencia de las concentraciones de los, vamos a decir, de las moléculas, del entorno molecular en la función psíquica. Lo interesante de esto es que lo llevó a mucho más. En esa época, por ejemplo, trabajaba una señora que se llama Ruth Flynn Harrell, la campeona de los niños, que con megadosis de vitamina B1, de tiamina, mega, me refiero en este contexto, una cantidad de tiamina muchas veces superior a la dosis mínima imprescindible para no morir de una enfermedad carencial, desmielinizante, y extracto crudo de tiroides y algunas otras cosas, producía un incremento en la cognición mensurable en niños incluso con trisomía del par 21. ¿Sí? Eso es muy interesante, como sin resolver lo que no puede ser resuelto por ahora con lo que está roto, el síndrome de Down, subía como 15 o 20 puntos del IQ, del coeficiente de Stanford-Binet. Es decir, la optimización molecular del entorno de la mente da resultados funcionales mucho más allá de las roturas estructurales. Y ese es el inicio de esta observación. Entonces veamos a qué me refiero. Yo trato de sacarle un poco el contenido político, porque está muy vigorosamente durante décadas, ha sido una lucha lo de orthomolecular. Hace muchos años viajábamos mucho al lugar donde está la meca de esto, en Canadá y en Estados Unidos, con el finado doctor Hugh Riordan y otra gente ahí que están ahora. El que ahora es presidente, el doctor Yanagisawa, era un amable interlocutor en aquella época, hace muchos años. Ahora es presidente de la Federación Internacional de Medicina Ortomolecular y discutíamos estas cuestiones. Yo he preferido decirle corrección molecular del medio interno para no hay debate sobre las moléculas, son términos fríos. Esto es un poco para poner en contexto el tremendo, innovador genio, la penetrante visión de Linus Pauling. Él justamente pudo describir, después Claudio nos va a dar en la maestría de los años siguientes, nos va a dar específicamente lecciones magistrales sobre esto, ya ir más profundo. No sé si les ha dicho, pero hay una maestría en medicina biológica y metabólica, es bianual, empieza el año que viene. Es una cuestión, digamos, estos módulos, este curso es preliminar a esa maestría. Pero no queríamos dejar de pasar medio año sin gestionar toda esta increíblemente valiosa información, ¿no? Bueno, así que, si lo recuerdas, es la primera enfermedad genuinamente molecular jamás descrita, la anemia de las células falciformes, la ciclemia.
la anemia drepanocítica se llama también, ¿no? Y cambia totalmente por una pequeño cambio ahí a nivel de un especial compuesto, cambia todas las propiedades físico-químicas. Esto hace a conservar una visión precisamente molecular de la medicina. Si bien nosotros optamos digamos, estamos siendo campeones de una biología supramolecular. Estábamos obsesionados en los últimos 40 años con la biología celular molecular. A nosotros nos parece que eso es más química que biología, con lo cual había que subir un poquito y entender, por lo que vimos recién de las conductas emergentes, los sistemas complejos, entender el organismo como un todo, ¿no? El organismo intacto, con todas las tremendas dinámicas. No se podría haber hecho innovaciones como la que hicimos en el tratamiento de los tumores sólidos, con un abordaje metabólico, si solo la concepción hubiera sido bioquímica. Porque el bioquímico, que digo yo, tiene la cabeza, el bioquímico que solo es bioquímico, tiene la cabeza sumergida en un fascinante mundo, que es el citoplasma, y no tiene cómo colegir las interacciones de interórganos. Hay muchas cuestiones fisiológicas, no bioquímicas, ocurriendo en el animal intacto, entonces hay que tener esa visión doble, ¿no? Bien, este es el paper que hay que leer. En este paper en particular, que es la piedra de toque, la nota do de esa sinfonía, a ver los puntos centrales, dice los síntomas mentales de avitaminosis a veces son observados mucho antes de los síntomas físicos. Esto es interesante. Es muy probable que el cerebro sea más sensible a cambios de la concentración de sustancias vitales que otros órganos y tejidos. Entonces aquí recuerden la barrera hematoencefálica, pero hay algo más también. Es posible que para algunas personas la concentración del líquido cefalorraquídeo de las sustancias vitales pueda estar groseramente baja y al mismo tiempo que la concentración en el plasma y la linfa sea esencialmente normal. Eso es interesante. Entonces tenemos faltas localizadas, ¿no? A la vez, abnormalidades fisiológicas tales como una permeabilidad más baja en la barrera hematoencefálica para esa sustancia vital en particular, o sustancias, o el ratio incrementado del metabolismo, el breakdown, la descomposición de la sustancia en cuestión, sea responsable de una penetrancia incrementada de este gen de la esquizofrenia que se ha postulado. Recuerden que el paper se llama psiquiatría ortomolecular. Entonces la penetrancia de los genes, él lo plantea que muy probablemente sea que esté basada en una dificultad justamente molecular, ¿no? Y que ese así llamado gen de la esquizofrenia sea en sí mismo un gen que conduce a una deficiencia cerebral localizada de una o más sustancias relevantes. Después, si ustedes van a ver ahí que esto tuvo mucho que ver con Abraham Hoffer, el padre un poco de la medicina ortomolecular, un médico, un psiquiatra de Saskatchewan, un personaje inolvidable, y él hablaba de la hipótesis del adrenocromo, es decir, la esquizofrenia desde el punto de vista de una especie de intoxicación como una droga constante, que es el factor malva que excretan las personas que padecen esquizofrenia, digamos, noradrenalina, norepinefrina oxidadas, este factor crítico funciona como una droga. Entonces básicamente la persona está siempre high en esa droga y eso se debe a que hay un defecto enzimático, un defecto un exceso oxidativo de esos neurotransmisores que dan cuenta entonces de la tremenda distorsión de las percepciones que tiene el sujeto, ¿no? Así que bueno, es otra visión, digamos, molecular de deficiencias moleculares, no genéticas y no alteraciones del cableado del cerebro que explicarían una patología como la esquizofrenia. Bueno, hay algo muy interesante que yo creo que no está acá, que es una teoría. Yo le decía la alocación selectiva de recursos, y Bruce Ames, que es uno de los científicos más brillantes, prolíficos y citados del siglo XX, le dijo muy sucintamente, es un viejo pillo, le dijo de triage theory, la teoría del triage, que todos ustedes han entrenado cuando choca un autobús y vienen de pronto un montón de pacientes y alguien tiene que decir, ok, tú vas acá, tú vas al quirófano, tú abajo, tú arriba, tú recibes morfina, tú no, y así. Ese triage parece ser, otra vez la conducta compleja, en el organismo multicelular hay un conjunto de sistemas que alocan
sabiamente los recursos escasos y los disponen en los tejidos vitales que hacen más probable la copia eficaz del ADN. Es decir, la supervivencia en este caso, como dice la teoría del gen egoísta, es dirigida, o sea, se alocan los recursos preciosos, limitados, las sustancias vitamínicas en este caso, en aquellos tejidos que garantizarían la supervivencia de la especie independientemente de cómo le vaya al individuo. Eso es muy importante en biología evolutiva. Bien, entonces ahí hay más, hay todavía más complejidad de la que, en realidad más complejidad de la que quisiéramos. Pero ahí está, así son las cosas. There you go. Bien, entonces, esto es un breve ejemplo que suelo poner yo para demostrar cómo hace mucho estamos teniendo una visión como él quería ortomolecular, o lo que ahora se ha dado a llamar la práctica ortomolecular, que es, podríamos llamarle, para no usar términos difíciles políticamente, usar la corrección, las intervenciones de corrección molecular del medio interno, ¿no? Escorbuto, beriberi, son enfermedades carenciales clásicas, pero yo quisiera pasarlos brevemente, sé que son ajenas a nuestro mundo, pero vamos a mirarlas brevemente para entender el enorme impacto que pueden tener estas simples y modestas sustancias, estas aminas vitales, vitaminas, como decía uno de los principales, Casimir Funk, el padre de la idea de las vitaminas. Después yo veo que algunas vitaminas no son aminas para nada, son alcoholes, otras cosas, pero quedó el nombre, ¿no? Y lo interesante es cómo esta modesta sustancia tiene un efecto demoledor en la fisiología del sujeto. Se los digo y les adelanto porque puedo no tener una enfermedad carencial plena, clásica, pero tengo, y esto es muy prevalente, condiciones subclínicas, variantes subclínicas de todas estas cosas. Y esa es la primera cosa, que es un campo de acción que se puede resolver. Ya se van hoy de este módulo con esa solución pragmática. Incluso a veces yo puedo tratar algo que no sé bien qué es, le mando el concierto barroco de todos los nutrientes y el cuerpo solo resuelve, en virtud de estas capacidades de alocación de recursos que tiene, resuelve lo que necesita. ¿Okay? Vamos a verlo. Entonces son estas que vimos desde seroftalmia y ceguera nocturna. Reconocen las vitaminas que faltan: C, B1, B3, B1 nuevamente, folato, B12, yodo, D, A, etc. Clásicas enfermedades carenciales. Recuerden, lo importante no es el mega cuadro, sino variantes subclínicas que hacen la vida una miseria y no lo estoy reconociendo. Como ya no tenemos, están extintas de alguna manera en las sociedades urbanas ricas estas enfermedades tan galopantes, ya no tenemos comparación. No puedo decir, esto se parece al escorbuto o lo que fuere. Veamos. Esto es escorbuto clásico. Aquí hay un problema de hidroxilación del colágeno, ya lo vamos a ver, y tengo toda esta destrucción del tejido conectivo. Esto es una colágenopatía dependiente de la ausencia de un nutriente crucial, que nosotros no podemos sintetizar. Esta es otra visión de lo mismo, otro sujeto. Cuando esto es avanzado es incompatible con la vida. Estamos hablando de estas enfermedades directamente, o sea, la ausencia total, sostenida de cada uno de los nutrientes dichos, una docena, es incompatible con la existencia, ¿vale? Conduce a la muerte rotunda. Y lo que estamos viendo acá es un tránsito premortal, ¿sí? Lo que nos interesa, en cambio, esta es la pelagra, que es también llamada la demencia roja. Esta foto es en blanco y negro, pero me interesaba porque esto era específico de estas... esta patología es, obviamente falta vitamina B3, esto es la pelagra. Pelagra es como piel de naranja. ¿Se acuerdan de qué era la enfermedad de las 3D? ¿Se acuerdan de las 3D? Dermatitis. Bueno, eso que ya no vemos nunca, sí está, absolutamente está, subclínico. Y entonces tenemos manifestaciones complejas, localizadas en un tejido y no en otro. No este síndrome ya robusto, pero está. Entonces esto lo podemos resolver de manera muy sencilla, optimizar la salud de las personas con las que tomamos el compromiso, con vuestros pacientes. Y bueno, esto obviamente... algo anda mal acá. Esto es clásico conjunto de fotos. Esto es beriberi, y la cuestión acá es beriberi no puedo. En algún momento se llamó la tiamina la vitamina del carácter. La vitamina del carácter.
La ausencia de vitamina B1 produce algo parecido, después se le suena a Wernicke-Korsakoff, o sea, esto lo veíamos mucho en las personas que bebían, etc. Cuando se introdujo sistemáticamente la suplementación con tiamina, con B1, en las personas que padecían alcoholismo, cayó abruptamente la muerte. De hecho, en Cuba, en varios centros de diagnóstico y varios centros de abordaje de esta patología, directamente la mortalidad pasó a ser 0. No se murió más nadie. El alcoholismo es devastador en muchos casos y la persona, si tiene recursos restringidos, termina no comiendo. Entonces, bueno, este es un caso, digamos, no alcohólico, pero es básicamente no puede moverse la persona. Obviamente no tiene con qué armar la mielina. Nosotros acá hemos sacado a gente que venían con enfermedades desmielinizantes, rebotando de quimioterapia, etcétera, en silla de ruedas, y en pocos días, o quizás sí, pocos días, 60 días como mucho, menos. De pronto el hombre armó, después de meses de estar inválido, armó otra vez la vaina de mielina, ¿no? Bueno, este es el enorme impacto de esta modesta sustancia que es la tiamina. Bien, rickets, ¿no? Raquitismo. De esto nos hemos olvidado, de casi no vemos. Obviamente vitamina D, con todo lo que esto implica, y pueden creer que hemos testeado en la población nuestra, hay incluso porque hay un error ideológico acá también. La mayor parte de la población, quiero decir el 90 y pico % de la población testeada por nuestro laboratorio, que ahora dirige Claudio, tiene deficiencias, no galopantes, pero tiene niveles subóptimos de vitamina D, entre 15 y 30. 15 y 30 no era el rango de distribución normal, no es precisamente el valor de referencia, o de hecho de otra manera no es el hallazgo más frecuente en la población, sí lo es, pero eso no significa que sea bueno. Normal, habíamos establecido unos meses atrás, no es sinónimo de bueno. Normal es un término estadístico que estamos usando en lenguaje vulgar. Lo óptimo sería 60, 90, nuestros pacientes están en 150 durante 100, 200 días. 150 nanogramos por decilitro de vitamina D, toman cantidades muy grandes, 40.000 unidades por día tranquilamente, y 100.000 también a veces. Y es perfectamente tolerable, y de hecho es una droga oncológica usada, o sea, antitumoral, usada en nuestro contexto, ¿no? Bueno, obviamente QuaShiORe, aquí hay un problema con las proteínas, no es una vitamina, pero se entiende. Sí, querido. Está aumentando mucho la carencia de vitamina D por la moda vegana. Están apareciendo indetectables y casos de osteoporosis en jóvenes. Sí, además tiene mucho que ver con el sistema inmune. ¿Cómo? Sí, también está la cuestión de la heliofobia, le digo yo, es el temor al sol y los protectores, que si no hay exposición al sol. Y obviamente se genera el colesterol en la piel, ¿no? Bien, QuaShiORe, otra vez, sirva esto a barrido rápido de ejemplo. Yo sé que ustedes tienen esto muy visto, pero quería no dejarlo de decir en este contexto porque ilustra, literalmente ilustra. Entonces, QuaShiORe, no confundir con marasmus, ¿no? Que era más o menos lo mismo, flaquito, barrigón, no. QuaShiORe es bien con edema y marasmus más flacucho. Yo sospecho que la parasitosis está muy mezclada ahí, es muy común, sobre todo en los países tropicales. Y bueno, este es bocio. Se calcula que hay unos 280 millones de personas que hoy día padecen bocio por falta de yodo. Esto está resuelto, digamos, en los países de Occidente. Hay una ley específica que obliga a los productores de sal de mesa a ponerle yodo de todas maneras. La ley es esta, acá en Argentina. Se calcula más o menos unas 28.000 muertes por año por bocio carencial. Otra vez, anencefalia, malformaciones del tubo neural, espina bífida, etc. Y esto falta una cosita, el folato. En Cuba te tocan la puerta, cuando estás en edad de merecer, viene la médica de la familia que vive a la cuadra ahí, con su casita del médico. ¿Saben esto? El médico de la familia en Cuba. Y te dice, toma unas pastillitas amarillas, te enchufa, como dicen acá, el ácido fólico, te da el complejo B. Este es el enorme impacto de esas sustancias. Obviamente aquí puse herpes zóster, entendemos que hay un virus aparentemente metido, pero claramente hay una deficiencia también nutricional. Es muy extraño además que haya un tratamiento de la medicina tradicional asiática para el herpes zóster que funciona como piña baja. Es increíble y se basa simplemente en trabajar con un martillo de 7 agujas que se llama flor de ciruelo, o sea, mei hua o flor de ciruelo. Vas creando en las márgenes de la lesión, vas creando punturitas así, y eso va sangrando de a poquito y otros puntos, etcétera, y algunas que alivian
el fuego del hígado, dicen ellos en esa poética descripción de las energías que tienen los chinos. Estas ya están siendo tratadas, estas patologías, con abordajes que no tienen ese nombre, pero con abordajes de corrección molecular del medio interno. Veamos, fenilcetonuria. ¿Cómo se aborda la fenilcetonuria? ¿Cómo? Absolutamente, o sea, es una dieta carente de fenilalanina. De hecho, y eso resuelve el problema, ¿sí? Si lo atajas a tiempo, etc. ¿Qué estoy haciendo? Variando las concentraciones del medio interno. En este caso, no por agregado, sino por sustracción. Sencillo. Depresión la fase depresiva del trastorno bipolar. ¿Qué se usa? Litio. El litio es un micronutriente, es un oligoelemento. En cantidades nutricionales cumple su rol y en cantidades farmacológicas es un fármaco psiquiátrico. O sea, estoy usando megadosis de un nutriente. Eso es una corrección, como diría Pauling, ortomolecular del medio interno. Es una corrección molecular del tejido, de los tejidos. ¿Right? ¿Qué más? Adrenoleucodistrofia, ¿verdad? ¿Se acuerdan del aceite de Lorenzo? O sea, combinación ácido urúcico, ácido leico. El trastorno acá es un trastorno genéticamente determinado para procesar los ácidos grasos de cadena muy larga. Bueno, fantástico. Lo que hago es sacar esos ácidos grasos, poner los otros, ocupar su lugar. Estoy corrigiendo, y este es un tratamiento más convencional imposible. ¿Se acuerdan la película El aceite de Lorenzo, no? Bueno, epilepsia de gran mal, que este es el origen. Yo me enteré de esto por mi mentor primario de esto que mencioné, el doctor Marcos Díaz Mastelari, allá en el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana. Esto es año 88, 89. Por él supe de esta dieta, un centro neurológico, cetogénica para tratar a los niñitos, sobre todo refractarios a la medicación, con seizures, ¿cómo se dice? Con ataques severos, y entonces deprimir la glucemia circulante y en su defecto levantar, obviamente, corrían a socorrer las beta-hidroxibutirato y acetocetato. Corregía fabulosamente, sin efectos colaterales, de manera sostenible, la patología. Otra vez, corrección molecular del medio interno. Como dice el paper de Linus Pauling, variando las concentraciones de las moléculas normalmente presentes en el medio interno, puedo impactar en la funcionalidad. Ok, Parkinson, lo mismo, pongo L-Dopa. ¿Y el L-Dopa qué es? El acrónimo L-Dopa, ¿qué quiere decir? Dopa, ¿qué quiere decir? ¿Sorry? Claro, esto es en alemán, dioxifenilalanina. Dioxi es L-dioxi, fenil, alanina. Esencialmente estoy dando el precursor del neurotransmisor. Por supuesto, lo acompaño de la dopa descarboxilasa, se le dopa descarboxilasa para evitar que se convierta la L-dopa en dopamina antes de pasar la barrera hepatoencefálica, pues si no dan diskinesias. Está bien, es un arreglo, pero entiende que estamos usando hace mucho una técnica de corrección molecular del medio interno, pero tenemos una lucha ideológica por otra parte. O sea, no, la industria no quiere que las vitaminas sean usadas como fármacos, todo un rollo, ¿no? Es estúpido, porque ¿quién sufre en este caso? El sujeto de nuestro afecto, el objeto declarado de nuestro compromiso. Entonces, es una tontera del ego, ¿no? Y una ceguera. Bien, dispepsia, disbiosis, iba a poner otras cosas más, por ejemplo, si tengo una pérdida de sangre grande. Si yo, en este caso no son moléculas, son organismos, puedo agregar sales biliares, puedo agregar enzimas, puedo agregar bichos. Esto no es técnicamente una corrección molecular del medio interno, pero estoy modificando los factores allí presentes, ¿no? Puedo implantar incluso los animalitos, los animáculos que llamamos microfauna. Hay un par de conceptos cruciales que les pido que presten especial atención en esto, porque hemos estado sujetos a una hipnosis, a una sugestión hipnótica durante décadas y décadas, desde los años 40 hasta ahora. Las dosis diarias recomendadas por una entidad de agricultura, es un trabajo muy interesante, de una doctora muy seria. Las dosis diarias recomendadas son, en esencia, la cantidad mínima imprescindible, como las llamamos nosotros, para no morir de una enfermedad carencial. Repito, la dosis diaria recomendada es la cantidad mínima imprescindible de una sustancia para no morir de una enfermedad carencial. Pero ahora yo les pregunto, sabiendo lo que sabemos ahora de los polimorfismos, de la profunda individualidad bioquímica del Homo sapiens, ¿a qué viene esto de poner una cantidad fija y pequeña
de nutrientes. O sea, ¿qué quiere decir esta rígida concepción de la dosis diaria recomendada? Bueno, es obviamente incongruente. O sea, la existencia y la insistencia de la ortodoxia médica en la dosis diaria recomendada fija para todo el género humano es incongruente con el conocimiento que ahora tenemos. Los polimorfismos, como sabemos, son pequeñas variaciones del genoma que hacen que la respuesta interindividual sea abismalmente diferente, tanto que una persona puede tener, Matías, por ejemplo, puede tener necesidades hasta 3 órdenes de magnitud de una sustancia mayores que las mías, o al revés. ¿Sí? Con lo cual algo nuevo tiene que ser visto. Por eso nosotros estamos pensando en términos de las dosis óptimas personales, y esto no solo es interindividual, sino intraindividual. Yo hoy necesito más, de hecho me estoy suplementando agresivamente hoy, porque hace 2 días que no dormí, que lo que yo necesito 3 días antes o 6 días después. Es decir, varía todo el tiempo. No estamos acostumbrados a vibraciones, a pulsaciones de todos los parámetros de los sistemas complejos, de los organismos vivientes. Entonces, ¿por qué estamos atados a esta concepción ya realmente perimida, ¿no? Bien, está claro entonces que la dosis óptima personal es muy diferente de la dosis diaria recomendada, que no tiene validación, no tiene validez, ¿no? Es incongruente con la data experimental. Y puede ser hasta 3 órdenes de magnitud más grande. Eso en términos nutricionales, ¿eh? Vamos a ver después que se pueden usar estas sustancias, para las cuales tenemos ya unos caminos andados, con receptores, etcétera, se pueden usar en rango farmacológico, no nutricional. Vamos a verlo. Dice entonces, existe otra instancia, les decía, que ya es, incluso puede ser endovenosa, puede usar esta sustancia por vía endovenosa, donde la corrección ortomolecular del medio interno no tiene como propósito resolver carencias nutricionales. En nuestro sistema, por ejemplo, de tratamiento metabólico de los tumores sólidos con análogos estructurales, uno de los análogos que usamos es el ascorbato de sodio, que es un fármaco. Nosotros ponemos 150.000 miligramos en el curso de 1 hora en el paciente oncológico. Y es una sustancia que es un fármaco oncológico en nuestro contexto, que en el extremo más pequeño, en el extremo de las decenas de miligramos, no de las miles de miligramos, tiene propiedades vitamínicas. ¿Así? El ascorbato es un fármaco en pleno derecho que en pequeñas cantidades tiene propiedades vitamínicas. Estamos hablando de la vitamina C, es la misma sustancia, pero yo cambio el paradigma, o sea, no, la visión de esto, y lo uso como fármaco. ¿Por qué? Porque es un análogo estructural, tiene 6 carbonos, como la glucosa, y perfectamente pasa por los mismos receptores, etcétera, ¿no? Los mismos transportadores, GLUT. Entonces estamos de acuerdo en que no estamos en el negocio de paliar carencias nutricionales solamente, sino en el negocio de usar cantidades metanutricionales, más allá de la nutrición, de estas sustancias, de las cuales hay muchísimo conocimiento farmacológico, es decir, la farmacocinética, la farmacodinámica de esta sustancia está muy establecida. Tiene un enorme valor porque su índice terapéutico es altísimo, hasta 3 dígitos. Recordemos, el índice terapéutico, la medida de seguridad de una sustancia es la dosis letal media, ¿sí? LD50 dividida la dosis terapéutica media también, pero puede ser personal. Ese es el índice terapéutico, ¿sí? Índice terapéutico. Resulta que estos nutrientes considerados como fármacos tienen índices terapéuticos a veces incalculables. O sea, no puedo calcularlo porque la dosis letal media no es conocida. No hay una sustancia conocida, no hay una cantidad conocida de vitamina C con la cual te puedas hacer daño. O sea, no hay manera. De 1 en 1000 puede ser que algunas personas, por vía oral me refiero, puede ser que endovenoso, intramuscular sea otra cosa. No necesariamente por la sustancia misma, sino por las constricciones logísticas de incorporar semejante cantidad al cuerpo. El corazón tiene que recibir volumen, el sistema cardiovascular, etc. Es decir, suponiendo que, y esto se sabe, la aspirina, calculemos. ¿Cuál es la dosis letal media de la aspirina? ¿Alguien la sabe? Está cerca de 8 gramos. ¿Sorry? ¿Quién dijo? Sí, 10 comprimidos y 10 dosis. Ok, no. Claro. Dosis letal media. Esta es la dosis que mataría a la mitad de los sujetos bajo experimentación. Pongamos 8 o 10, si ustedes quieren, por 8, que es más fácil. De hecho, esa es la que está publicada. ¿Y cuál sería la dosis terapéutica de la aspirina? Media.
Para mí es imposible, yo no puedo más que, o sea, tomo 4 aspirinas 2 días seguidos, tengo un perforado. Sí, 0,5. ¿Sorry? O sea, 1000 o 2000. Por día. O sea, sería 500 cada 8 horas. Sí. 4 comprimidos. 2, bien, o sea, 2. Zanjemos en 2. Fantástico. El IT, el índice terapéutico de esta sustancia es 4. Es bastante segura la aspirina. Piense que la quimioterapia tiene un índice terapéutico cercano, o sea, no cercano, igual o mayor, pero igual o menor a 1. Esto que describe un índice terapéutico igual o menor que 1 describe un veneno, no una medicina. Porque en algún punto la dosis terapéutica es mayor que la letal, media, que la LD50. Bueno, lo que quiero decir es un argumento a favor de la completa posibilidad de usar nutrientes como si fueran fármacos, porque sus dosis letales medias son enormes, 200 miligramos por kilo, a veces son gramos por kilo de peso, y con lo cual, en consecuencia, sus índices terapéuticos son altísimos, son sustancias enormemente seguras, con ITs de a veces hasta de 3 órdenes de magnitud. ¿Ok? Están en 2 o 3 dígitos. Fantástico. Entonces esto establece un uso metanutricional y unas concentraciones plasmáticas suprafisiológicas, plasmáticas y tisulares. Alright, entonces no estamos tratando de paliar carencias nutricionales en este tipo de uso. Piensen que nosotros tenemos, Claudio, más o menos que sería 0,1 un miligramo, un poquito menos de el ácido ascórbico en el plasma, más o menos, en medio miligramo, miligramo por decilitro. Miligramos, sí. El orden de 1,5. 1,5, bueno. Nosotros hemos hecho muchos estudios que estamos por publicar ya, de farmacocinética, con ascorbato endovenoso, con doble bomba, etcétera, 2 gramos minuto entrando, y tenemos curvas de 350, 400 miligramos por decilitro, plasmáticas. Entonces, esas son concentraciones suprafisiológicas. No hay nada natural, nada naturístico en el uso del ascorbato endovenoso de esta manera. Entonces, hay que abrirse. Esto es interesante porque hay una política de la medicina. Le estamos pasando esta información para que puedan sostener el argumento de usar estas cuestiones. ¿Por qué le das vitamina C si no tiene carencias demostradas? Yo estoy usando un fármaco, no me interesan las carencias, el estatus nutricional. Estoy usando un fármaco. ¿Ok? Bien. O a veces un antifármaco, que es el metotrexate, sino un análogo estructural del ácido fólico. ¿No? Análogo estructural que tiene semejanza morfológica, pero no tiene actividad intrínseca, como se dice en farmacología. Muy bien, esto es interesante porque también hay que observar que los resultados óptimos de estas intervenciones son dosis dependientes. Dosis dependiente. No se puede usar un poquitico porque hay, por varias razones que vamos a discutir, hay que saturar los sistemas enzimáticos, desplazar a los sustratos naturales, etc. Esto concretamente es un paper sobre el efecto de las proteínas de choque, heat shock protein microbianas, en las vías aéreas, y son completamente dosis dependientes, es un esquema clásico. Esto es muy conocido, o sea, se pueden basar sobre esto. Estos efectos dosis dependientes están muy descritos en medicina, en farmacología, etc., ¿no? Esto es interesante, es un efecto dosis dependiente de la baicaleína en la angiogénesis, un muy interesante paper. Baicaleína es Scutellaria baicalensis, es una de las plantas, una de las múltiples plantas chinas. Nosotros llegamos a eso porque una vez Dari sugirió un cierto abordaje sobre la base de los sabores, amargos, etc. Y llegamos a esta sustancia de la medicina china y tiene una enorme cantidad de publicaciones científicas como fármaco oncolítico, ¿sí? Bueno, nuevamente, su efecto es dosis dependiente. Por eso no podemos jugar a poner un poquitico de sustancia, tenemos que meter la cantidad correcta. Un poco orthomolecular quería decir eso, en la molécula correcta, en la cantidad correcta, según Pauling, ¿no? El fundamento de esto, que tienen que basarse en esto como argumento discursivo, es la ley de acción de masas, ¿sí? En general, la velocidad de las reacciones, llamémosle V, es proporcional a la concentración de los reactantes, ¿sí? Expresado de esta manera, la afinidad, antes se creía que la velocidad de las reacciones tenía que ver solamente con la afinidad de la sustancia. Si eran afines reaccionaban, si no, no. Después se vio que independientemente de eso, la afinidad era igual a una constante. Ustedes se dan cuenta que en este signo de proporcionalidad yace implícito una constante. Esa constante, que terminó llamándose K, define entonces que los reactantes
tienen una cierta afinidad entre ellos, pero lo que define la velocidad de la reacción en realidad es la concentración de ambos. Alfa y beta y K son constantes, derivadas empíricamente. Y lo que es interesante es que podemos defender la ley de acción de masas. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, con esto terminamos. Gracias por haber venido. All right. Bien, entonces se entiende entonces que hay un fundamento muy importante físico-químico. Pongamos, por ejemplo, imagínense que esta probeta es una alegoría de un compartimento sanguíneo, digamos. Entonces hay una cantidad de moléculas. La probabilidad, el chance de colisión entre las moléculas, que de entrada son afines entre sí. A y B son afines entre sí. ¿Sí? Digamos, un ácido más un alcohol, un éster más agua. ¿Sí? Son afines. Pero ¿cuáles son las chances, probabilísticamente hablando, de que colisionen entre sí? Bueno, son X chances. Si yo incremento grandemente la concentración de estos, va a subir, lo que sube es la probabilidad de colisión entre las moléculas. Esto es lo que se expresa en la ley de acción de masas. ¿Sí? Por tanto, la velocidad de la reacción está definida por la concentración de los reactantes. Pero esta es una de las justificaciones por qué tenemos que usar mega, archi, ultra dosis. ¿Sí? Además de que sean nutrientes, no nos interesa que sean nutrientes en el entorno natural, solo estamos usando fármacos con propiedades nutritivas. Se entiende que esta circunstancia es una circunstancia experimental ideal, en condiciones estables de presión, de temperatura. ¿Sí? Eso se interpreta que es así. Usualmente es una atmósfera, es un bar, un pH neutro y una temperatura de 21 grados o lo que fuere. Bueno, in vivo no hay nada más lejano a lo que es un sistema abierto, complejo. Entonces sí, estamos diciendo esto es una manera de aproximarse, por eso en biología es tan difícil poner el cuño a algo, porque tú se lo dices a un paciente, yo veo a nuestros médicos que le explican eso, parece que le estás vendiendo humo, mira, no te puedo decir exactamente, pero ¿cómo no me puedes decir el resultado concreto? No puedo decir, porque es increíblemente compleja la fisiología de los sistemas vivientes y no hay manera de predecir. Los sistemas complejos son, ya habíamos establecido, irreductibles computacionalmente, no puedo tener un modelo que represente exactamente lo que va a haber en el futuro, así que hay que ir progresando y esperar, y tengo aproximaciones al resultado posible, ¿no? Bueno, así que sí, gracias por la aclaración. Bien, bioregeneración, jóvenes, ¿estamos preparados? Bueno, antes de eso, yo creo que se lleven puesto una técnica específica, alguna sustancia cuyo valor vamos a establecer muy pronto, que es la niacina o ácido nicotínico, la vitamina B3. Vimos que es el factor responsable de la pelagra, pero tiene un increíble valor en muchos planos para la fisiología humana, incluso de sujetos bien nutridos. Interesante. Bueno, el problema es que tomada en forma de de niacina o ácido nicotínico, y no de nicotinamida, la amida del ácido nicotínico, produce un rubor facial, un flush en un momento, que es fantástico y sirve para muchas cosas. Algunas de ellas para cobrar conciencia, etc. Bueno, vamos a tomarlo todos. Tenemos acá armado nuestro equipo nos va a ayudar a tomar un poquito todos. Y este es el modo en que históricamente en nuestro centro se ha suplementado niacina. No se la das y le explicas lo que le va a pasar. No hay manera de que salga bien eso. Y uno de cada 12 personas te llama, me estoy muriendo, van al hospital, terminan en la guardia, le dice, usted tiene una intoxicación aguda, se va a morir, le pone... Nada de eso hace falta, lo tomamos juntos, es fantástico, tomamos sensatamente 1/4 de gramo. ¿Quién se va a poner rojo y quién no? Es impredecible, a veces sí, a veces no. Depende del estómago, de la persona, depende de si hay histamina o no en la piel, porque libera, es histaminérgico, digamos. A la dosificación, como no es exacta, hay un grado de incertidumbre. Algunos van a tomar 200 miligramos, otros 220. Suponte que uno dice, bueno, aquí hay 1/4 de gramo, fantástico. 1/4 de gramo más menos 40 miligramos, ok, ese grado de incertidumbre puedo vivir con él. ¿Me siguen? Tomémoslo y que nos ocurran los efectos acá y los dirimimos acá, los hablamos acá.
Esta es una sustancia de la cual hay una experimentación de más de 150.000 sujetos. Nada más que Abraham Hoffer trató 80.000 pacientes a lo largo de 40 años. Okay, o sea que la cantidad de datos sobre esto es una droga extraordinaria o una sustancia, una vitamina fabulosa, como quieran verlo. Ahora lo vamos a tomar. Produce un montón de cosas interesantes.